Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a dar eh, qué es el átomo y el ordenamiento de los mismos, llamados elementos, en la tabla periódica. Bien, como habíamos visto, a mí me gusta presentar siempre este esquema porque es una síntesis de lo que es la materia y podemos ir viendo en cada unidad que damos de la materia, vamos viendo cómo esa unidad se relaciona con el resto. En este caso nosotros vamos a dar, bueno, qué son los elementos y con eso vamos a hablar de los átomos y cómo se disponen y qué características tienen los elementos en esa tabla periódica. Esto nos va a permitir el conocimiento de los átomos, de los elementos y sus características, nos va a permitir luego poder entender cómo se forman los compuestos químicos inorgánicos y vamos a poder entender también cómo clasificarlos según el tipo de compuesto que formen, ¿sí? Esto nos va a ayudar también para luego entender cuando hablamos de ciertos solutos muy importantes que utilizamos en el laboratorio de análisis clínico para la formación de soluciones de uso cotidiano en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos. Como habíamos visto, dijimos que dentro de la clasificación de sistemas materiales según la composición, podíamos tener mezclas y sustancias puras. Y que dentro de esas sustancias puras podíamos hablar de elementos y de los compuestos. Y cuando hablamos de elementos, hablamos de sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples por medios de métodos químicos, porque están formados por un único tipo de átomo. O sea, el elemento puede ser una, eh, una cantidad infinita de átomos, pero iguales. O sea que yo por más que fraccione o separe, siempre voy a obtener el mismo tipo de átomo, al cual llamamos entonces elementos. Y estos están dispuestos de una manera que en la tabla periódica, de una manera tal que nos permite el estudio organizado y claro de cada uno de ellos según las características que presentan. Ya vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Entonces, comenzamos primero con la definición de átomo, que es la unidad de materia más pequeña, digamos, que tienen propiedades que le da, digamos, eh, el sentido a un compuesto o a un elemento químico, donde se mantienen su identidad y sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. A ver, cuando hablamos de esto, estamos hablando en cuanto a mantener la identidad y sus propiedades. Como ustedes ya sabrán, hoy en día se conoce que podemos utilizar partículas subatómicas de los átomos para diferentes estudios, ¿sí? Entonces, podemos obtener partículas de protones, electrones, al aplicar otro tipo de fuerzas, pero no es la intención de este capítulo. O sea, que se entienda que el átomo es la unidad de materia más pequeña que mantiene la identidad y propiedad del elemento químico. Ahora, que se pueda dividir en partículas aún más pequeñas como son los integrantes del mismo, son los electrones, protones y neutrones, eso es posible, pero ya deja de tener la identidad de elemento químico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se clasifican estos elementos químicos? De acuerdo al número de protones y de acuerdo al número másico, que va a tener que ver con
los neutrones que contenga el núcleo. Ya vamos a ver en qué consiste. Bueno, sin antes pasar a la estructura que hoy conocemos como átomo, quiero que vean que el concepto de átomo pasó por varios postulados que son muy importantes para entender cómo hoy se conoce el átomo, ¿sí? Todo comenzó ya desde años mucho antes de Cristo, donde se conocía que existían partículas que formaban la materia, pero no se le puso un nombre en particular. Hasta que, bueno, hasta que el químico Dalton, ¿sí? Fue el que tomó el concepto de átomo indivisible. Luego en 1904, Thomson, sin negar que existía una partícula llamada átomo, eh, complementó la teoría diciendo que este átomo estaba formado por cargas positivas y negativas. Luego en 1911, Rutherford dio el concepto de que que el átomo estaba conformado por un núcleo y que alrededor estaban sus electrones con carga negativa. Luego, el modelo de Bohr en 1913 eh, estableció que aparte de ese núcleo, esos electrones que rondaban alrededor del núcleo con carga negativa, se disponían en niveles de energía, ¿sí? Y esto facilitaba las reacciones químicas. Luego, uno de los últimos modelos y el más actual al día de hoy es el modelo del postulado de Schrödinger en 1920, donde él propone que estos átomos, que cada átomo está formado por un núcleo en el centro con carga positiva, pero que también alrededor existe una nube de electrones donde no se puede conocer con exactitud la posición del mismo. Sí se puede obtener mediante cálculos la probabilidad de existencia del electrón en una zona, pero no se puede conocer con exactitud la posición. Bueno, estos son todos los modelos por los cuales fueron atravesando el concepto de átomo y al día de hoy, bueno, mantenemos este, este último concepto. Bueno, aquí les dejo las diferentes teorías, ¿sí? Este último, el de Schrödinger, es el que hoy podemos explicar mucho de las características de los elementos de la tabla periódica. Bueno, y a modo de entendimiento nada más, vamos a estudiar el átomo de la siguiente manera como se observa en la imagen, ¿sí? Donde, donde sí sabemos que existe un núcleo que está formado por un núcleo y que corresponde a la mayor masa del átomo. Y que dentro de este núcleo está formado por protones, por partículas subatómicas, con carga positiva. Y que además está formado por otras partículas subatómicas que no tienen carga, que son los neutrones. Entonces el núcleo está formado por ambas partículas. Y que alrededor, en esa nube de electrones, donde no podemos determinar eh, específicamente la posición, pero sí una probabilidad de aparición del electrón, están las partículas más pequeñas del átomo, que son los electrones.
y que presentan cargas negativas. Ahora bien, algo que les tiene que quedar muy en claro es que en el núcleo, los protones son los que le van a dar la identidad a mi elemento. Es decir, de acuerdo a la cantidad de protones, yo voy a definir si es un elemento hierro, si es un elemento cloro, si es un elemento oxígeno. De acuerdo al número de protones. Ya vamos a ver que dentro de este núcleo, también estos neutrones pueden ir variando en cantidad sin afectar la identidad de mi elemento. Entonces, recalco, la identidad de mi elemento le está dado por el número de protones. Ahora, el electrón es el que le va a dar la carga negativa al, digamos, el que tiene la carga negativa en mi átomo. Pero que de acuerdo a si está próximo a otros elementos, puede perderse el electrón de las últimas capas, digamos, de las últimas capas de energía, donde la energía es mucho menor. ¿Sí? La constitución de mi átomo en sí se da por una atracción electromagnética, electrostática, electromagnética entre las cargas positivas de mis protones y las cargas negativas de mis electrones. Es decir, que yo tengo la misma cantidad en un átomo neutro, yo tengo la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? Y que la carga positiva de mi protón es la misma que la carga positiva de un electrón. Un protón equivale a un electrón. Entonces, de acuerdo a la cantidad de protones que yo tenga, voy a saber cuántos electrones voy a tener si digo que mi átomo es neutro. Bueno, sigamos. Entonces, acá les dejo la definición para que les quede para leer. Y seguimos. Aquí les presento una pequeña tabla con las cargas de las partículas subatómicas, que son el electrón, el protón y el neutrón, para que ustedes vean cómo se simboliza. ¿Sí? Protón también hablamos, acá van a ver que está H+, pero acá es pura y exclusivamente cuando hablamos de protones de hidrógeno. ¿Sí? Si no, hablamos de P+. Bueno, como verán, la carga de un electrón y de un protón son la misma, solo que una es positiva, la del protón, y negativa, la del electrón. La masa de los mismos también son, como verán, entre el protón y el neutrón, más o menos la misma. Sin embargo, miren cuán pequeña es la masa de un electrón con respecto a la del protón. ¿Sí? Bueno, entonces, estas masas atómicas son denominadas UMA, a modo de entendimiento, ¿sí? Para no usar las cantidades tan pequeñas, nosotros hacemos una masa relativa, ¿sí? ¿Qué significa? Que una UMA es este valor, para saber entonces a qué valor corresponde la masa de alguno de los elementos. Si yo sé que una UMA es este valor, ¿a qué valor correspondería el, la masa de un elemento que yo quiero calcular? Hago la aclaración que acá es a la -24, por las dudas.
La voy a corregir en el trabajo, en el PDF que les voy a mandar. Bien. Bueno, ¿cómo nosotros identificamos a nuestros elementos en la tabla periódica? Lo vamos a hacer a través de un símbolo químico, ¿sí? Ese símbolo químico es una notación de una o dos letras empleadas para representar a un átomo que corresponde a un elemento en particular, ¿sí? Y aquí tienen ese símbolo químico, por ejemplo, el del hidrógeno y el del potasio, ¿sí? Es único e irrepetible. Ustedes cuando ven una H y estamos hablando de elementos de la tabla periódica, sabemos que corresponde al elemento hidrógeno. Si ven una K, corresponde al elemento potasio. Cada elemento tiene un nombre y un único símbolo químico, formado por una o dos letras relacionadas con el nombre, ¿sí? Después ya vamos a ver la tabla periódica, donde hay ciertos elementos que están formados por dos letras, una mayúscula, que es la primera, y una minúscula, que es la segunda, ¿sí? Ahora, ¿quién asignó o quién asigna estos símbolos químicos cuando se descubren nuevos elementos? Es la IUPAC, ¿sí? Que es el organismo internacional de química pura y aplicada. Eh, que entre otras funciones, por supuesto, es el que aprueba los nombres propuestos para los elementos nuevos. Bien, entonces acá le dejo, como ustedes ven, aquí tenemos un número arriba, el nombre del elemento que puede variar el lugar, pero tenemos un número arriba y un número abajo. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, suponiendo que este es mi símbolo químico, representado por la X, ¿sí? El nombre del elemento, vamos a notificar mi, eh, mi número atómico, ¿sí? Por Z, y mi número másico por A. Ahora, ¿en qué consiste el número atómico y número másico? El número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo de mi elemento químico, ¿sí? Y el número másico es la suma de esos protones más los neutrones presentes en mi elemento químico, ¿sí? Como ven acá. Es igual, el número másico va a ser igual entonces al número de protones, que también es llamado número atómico, más la cantidad de neutrones presentes. Ese es el número másico. Ya que decíamos que todo protón, todo neutrón tienen una masa, ¿sí? Entonces, cada elemento va a tener una masa definida y un número atómico definido. Esto, el número atómico, es aquel que no se puede modificar de ninguna manera para mantener la identidad del elemento químico. Ya vamos a ver que el número másico puede cambiar cuando hay más o menos neutrones y sigue siendo el mismo elemento químico. Y a eso vamos a ver que llamamos isótopos. Bien, entonces acá tenemos esos isótopos van a ser aquellos elementos, el mismo elemento con el mismo número atómico, pero que van a tener diferentes cantidades de neutrones. Por ende, el número másico A va a modificarse, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo del hidrógeno, uno de los más comunes, ¿sí? Que en la naturaleza lo encontramos en una mezcla, ¿sí? Pero sabemos que existe el hidrógeno
con número másico 1, el deuterio, que tiene un número másico 2, y el tritio, que tiene un número másico 3. Y fíjense que el número atómico, es decir, la cantidad de protones, se mantiene igual, ¿sí? 1, 1 y 1. Esa es la cantidad de protones en el núcleo. Por ende, el número másico en 1 quiere decir, o sea, en el hidrógeno quiere decir que no tiene neutrones. Pero en la variedad isotópica deuterio, el número másico es 2, por ende quiere decir que tiene un neutrón. Y en el tritio van a ver que si el número atómico es 1 y el número másico es 3, podemos deducir que el número de neutrones es igual a 2. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo que es el carbono. El carbono, que también se encuentra en una mezcla isotópica. Y como verán, acá tenemos el número atómico del carbono es 6, ¿sí? Que quiere decir que tiene 6 protones en su núcleo. Y eso se mantiene constante para mantener la identidad del elemento carbono. O sea, yo digo que es carbono porque tiene 6 protones y no tiene más. En cambio, como verán, el número másico puede ser 12, 13 y 14. Quiere decir que en este número másico fue variando la cantidad de neutrones en su núcleo. ¿Sí? En uno tiene 6, en otro tiene 7 y en otro tiene 8. Esos son los isótopos. Bueno, acá para tener una breve síntesis de cómo está formado y qué son los átomos, qué es lo importante que tenemos que saber de los átomos. Bueno, primero que están formados por un núcleo y por una corteza, que llamamos corteza en realidad, por una nube electrónica en realidad, y que ese núcleo está formado por neutrones y protones, ¿sí? Y que a estos neutrones los incluimos en el número másico, ¿sí? Sumando con el número atómico formamos el número másico. Y los protones, a los protones llamamos número atómico y lo representamos con Z. Además sabemos que en el núcleo está prácticamente casi toda la masa del átomo. Como veíamos anteriormente, los protones eran muy pequeños con respecto a los átomos a los protones y a los neutrones. Entonces casi toda la masa del átomo está contenida en el núcleo. Y que además sabemos que en el núcleo se encuentra la carga positiva aportada por los protones. Ahora, en esa nube electrónica dijimos que van a estar contenidos los electrones, al cual vamos a llamar E o ZE, que es el número de electrones. Este número de electrones es el único que puede intervenir en las reacciones químicas. Es decir, en un átomo neutro, la cantidad de electrones va a ser la misma que la cantidad de protones. Pero en las reacciones químicas, donde hay un electrones, es decir, van a haber elementos de la tabla periódica que tienen la facilidad de ceder sus electrones y convertirse en iones con carga positiva. Pero van a haber otros elementos de la tabla periódica que van a tener la facilidad de aceptar electrones en su capa más externa, convirtiéndose de esa manera en elementos negativos, con carga negativa, ¿sí?
Entonces, los únicos que se pueden modificar en un átomo son los electrones, que se pueden ceder generando un átomo con carga positiva llamado ión o catión, o que pueden recibir electrones generando elementos con carga negativa llamados aniones. Ahora, también tenemos que saber, como dijimos, que la masa del electrón es casi nula, entonces no tiene significancia en la masa total del átomo. Y por otro lado, la carga. Siempre la carga de la nube electrónica va a ser negativa. Bien, y como sabíamos, de acuerdo a cómo se entrelazan los electrones en un elemento o en un átomo, podemos formar redes, que ya vamos a ver qué es, o moléculas. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el tipo de enlace con el que esté formado mi sustancia. Además, este átomo podemos clasificarlo según la presencia de cargas o no en su estructura. Decimos que son átomos neutros cuando el número de protones que tiene carga positiva es igual al número de electrones. Por ende, las cargas se neutralizan y el átomo no tiene carga. ¿Sí? En cambio, llamamos iones cuando el número de protones es diferente al número de electrones. Acuérdense que el número de protones nunca varía, siempre es el mismo. El que se va a modificar es el número de electrones, ya sea si pierde electrones se convierte en un catión porque va a quedar con más carga positiva, ¿sí? Porque el número de protones siempre se mantiene, o si gana electrones, va a quedar con carga negativa, ya que el número de protones se mantiene igual. Entonces, podemos hablar de cationes con carga positiva o de aniones con carga negativa. Siempre los que intervienen en una reacción son los electrones. Los protones se mantienen igual en cantidad en el núcleo de mi elemento. Bueno, ahora sí pasamos a la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Es una tabla donde se clasifica, se organiza y se distribuye los diferentes elementos químicos encontrados en la naturaleza, pero que también fueron sintetizados de manera artificial por el hombre. Y conforme a sus propiedades, características químicas y físicas, fueron organizados eh, en grupos y periodos. La función principal de esta tabla periódica, como yo les había dicho, es darle un orden y agrupando de acuerdo a las propiedades y características y que sea mucho más fácil el entendimiento y el estudio de los mismos. Suelen atribuirse los créditos, digamos, al químico Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos de acuerdo a las propiedades químicas. Sin embargo, también Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo el ordenamiento de estos elementos, pero a partir de las propiedades físicas de los átomos. Actualmente se unieron ambas propiedades y se reorganizó la tabla periódica según presentaban características similares entre ellos. ¿Sí? Bueno, entonces, como dijimos, la tabla periódica se organiza en familias o grupos, que son las columnas, ¿sí? Tenemos
18 grupos en total son los que se organizan de manera vertical a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Actualmente se le da el número 1 al 18. Sin embargo, en la clasificación estadounidense, eh, se los nombra como grupos representativos y de transición, eh, que son los del grupo A, los representativos, son del 1 al 8. Y luego tenemos los de transición, que son los del grupo B, del 1 al 8B. ¿Sí? Dentro de esos también tenemos bueno, y además de organizarse en grupos, que son los verticales, ¿sí? Que se organizan en grupos según tienen todos eh, la misma característica, ¿sí? En cuanto a, a las propiedades químicas, excepto el hidrógeno y el helio. El resto se organiza en grupos eh, según sus características, ¿sí? Y también se organizan en periodos, ¿de acuerdo? Eh, a esto tenemos eh, periodo 1 al periodo 7. Estos periodos se organizan en forma horizontal, ¿sí? Y esto se fue organizando en cuanto a las características químicas y de electronegatividad de los elementos, ¿sí? Todos los de un mismo grupo tienen relativamente parecido eh, las características químicas y de electronegatividad, excepto el hidrógeno. Y en cuanto al periodo, conforme avanza hacia los grupos al grupo 17, la electronegatividad de cada elemento va aumentando, ¿sí? Es decir, eh, el periodo 2 del grupo 1 es el elemento menos electronegativo y el flúor es el elemento más electronegativo. Bueno, eh, además se basan en otras características, ¿no? Entonces, como ven, hay periodos, son 17, del 1 al 7, ¿sí? Si hablamos de la clasificación según UPAC, y de grupos son 18 familias. Dijimos que si hablamos de la clasificación estadounidense, podríamos asignarles grupo A y los números romanos hasta el 8, del 1 al 8, y grupos B con números romanos del 1 al 8. A los grupos A se los llama representativo y a los grupos B de transición. Y dentro de estos elementos de transición tenemos también a su vez los de transición interna, los lantánidos, ¿eh? O tierras raras, y los actínidos. Bien, entonces, aquí les dejo como para que se entienda mejor que los elementos representativos en el periodo, acuérdense, es el que se ordena de manera horizontal a lo largo de la tabla periódica, con 7, me indica el número de capas de electrones, ¿sí? Y que corresponde a la capa de valencia, es decir, el número de electrones que van a participar en las reacciones químicas. Ese es el periodo. Entonces tenemos del 1 al 7. Bien, ahora, el número de grupo, es decir, las columnas verticales, me van a indicar que cuántos electrones están implicados en esas reacciones químicas, ¿sí?
Entonces, acá, según el grupo, yo voy a saber si intervienen uno o más electrones. También tenemos que saber que conforme avanza en el periodo, algunos van a ceder y otros van a aceptar, ¿sí? No quiere decir que en un periodo 8A, por ejemplo, signifique que van a haber 8 electrones que intervengan, sino que conforme avanza van a recibir electrones y conforme inicien la tabla periódica son aquellos elementos que van a ceder sus electrones, ¿sí? Bien. Entonces, a lo largo de un periodo de izquierda a derecha, las propiedades físicas y químicas van cambiando gradualmente. Eso es lo que yo le decía cuando pasábamos de un elemento del grupo 1 al grupo 8. Ahí vamos avanzando en el periodo. En cambio, en el mismo grupo se mantienen relativamente estables las propiedades del grupo. Bien. Bueno, acá como ejemplo para después realizar los ejercicios y que se entienda, tenemos el elemento azufre con un número atómico, es decir, con un Z de 16 y un número másico de 32. Entonces, ¿qué significa Z? El número de protones, 16. ¿Sí? ¿A qué grupo pertenece? Al número 16, que significa que tiene 6 electrones en su capa de valencia, ¿sí? Y que está ubicado en el periodo 3, donde sus electrones están distribuidos en 3 capas. Y la número 3, o sea, la última capa, que contiene esos 6 electrones de valencia, son los que van a intervenir en las reacciones químicas. Ya vamos a ir entendiendo esto. Bueno, con respecto a ese agrupamiento que hicimos en la tabla periódica, vemos que en el grupo 1, desde el litio hacia abajo, corresponden a los elementos, a los metales alcalinos, ¿sí? Luego tenemos el grupo 2, donde están los alcalinos térreos. Bien, que tienen ligeras diferencias con respecto al grupo 1. Luego vemos que dentro del grupo de los A tenemos el grupo del boro, luego en el grupo 14 tenemos el del carbono, el nitrógeno, el grupo del oxígeno y el grupo de los flúor, que acá llamamos en el grupo 17 o en el grupo 8A, también llamado halógeno, ¿sí? Luego vemos que en naranja están marcados algunos de estos elementos. A estos llamamos metaloides, ¿sí? Eso significa que tienen algunas características de metales, pero también otras de los no metales. Y que en ciertas condiciones pueden adoptar características metálicas o se pueden utilizar con características metálicas. Eh, ya vamos a ver por qué se llaman metales y no metales. Y dentro de los elementos de transición son todos aquellos elementos del grupo B que se definen como elementos metálicos que tienen, eh, que dan lugares a iones con distintas, eh, distintas cargas eléctricas, según reaccionen con una u otra sustancia. ¿Y
que también tienen propiedades metálicas particulares. Todos son sólidos, excepto el mercurio, es el único metal líquido. En cambio, en los no metales podemos encontrar en la naturaleza elementos sólidos, líquidos, pero también gaseosos, ¿sí? El bromo es el único elemento líquido de la tabla periódica de los no metales. Y después tenemos algunos que son gaseosos, como el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, y otros que son sólidos. Dentro del grupo 18 tenemos a los gases nobles. Se llaman gases nobles porque relativamente tienen poca reactividad frente a otras sustancias, prácticamente ninguna, debido a que en su última capa, como hablábamos de las capas de electrones, está completa con el par de electrones que necesita para ser estable. Luego vemos aquí que cuando hablamos en la tabla periódica de metales y no metales y metaloides, dijimos que tienen ciertas características similares entre los metales, y esos son el brillo metálico, que se obtiene luego del pulido, la conductividad térmica y eléctrica, la maleabilidad y la ductilidad, ¿sí? Ya vamos a ver que esto tiene muchísimo que ver también con el comportamiento eléctrico de su, de su partícula, de su átomo, ¿sí? Bueno, en cambio los no metales son básicamente muy opuestos, podríamos decir, a los metales, donde vemos que no hay una conducción eléctrica, no son maleables, no son dúctiles, muchos son gases a temperatura ambiente, eh, y que, que reaccionan fácilmente con los metales. Los metaloides, eh, que son el oro, el silicio, el germanio, el astato, eh, el telurito, el polonio, son elementos que tienen, que llegan a tener un aspecto metálico de un metal y posee ciertas propiedades físicas similares a los metales, pero que químicamente se comportan como un no metal. Algunos actúan como semiconductores, es decir, que a altas temperaturas tienen buena conducción del calor, pero a temperaturas bajas o ambientales son malos conductores del calor y de la electricidad. Eh, bueno, eso es importante porque se utiliza para la construcción de ciertos eh, elementos de uso cotidiano, ¿sí? Bien, aquí como verán, las propiedades de los metales, ¿sí? Tienen mucha elasticidad, plasticidad, ductilidad, maleabilidad, es decir, que eh, pueden, pueden extenderse en planchas sin quebrarse, son dúctiles, es decir, podemos obtener finos hilos del metal sin que se quiebren, tienen plasticidad, es decir, que podemos deformar el metal sin que se quiebre, elasticidad, muchos de los metales pueden eh, aplicarse una fuerza y volver al mismo lugar sin que se deformen. Bueno, también otras características como son la conductividad eléctrica, ¿sí? Eh, son muy resistentes a la compresión y a la tracción. Y
bueno, el brillo metálico que les decía al ser pulido y la conductividad térmica. Ahora, como verán acá, tenemos algunos de los no metales, ¿sí? Como son el azufre, el oxígeno que está en estado gaseoso en el ambiente, tenemos no metales en estado sólido, ¿sí? Y otros que son, que tienen propiedades metálicas, pero que no están dentro del grupo 1 y 2A, correspondiente a los alcalinos y alcalinos ternos, ¿sí? Después vamos a ver también por qué se los llaman así cuando demos formación de compuestos. Bueno, para concluir, terminamos de nuevo con la definición de moléculas y compuesto químico. Entonces, una molécula es un compuesto, es un agregado neutro de por lo menos dos átomos en un ordenamiento definido. Pueden ser iguales o diferentes los átomos, pero que tienen proporciones definidas de los mismos. Generalmente, esas moléculas eh, en estado diatómico se encuentran en la naturaleza en forma de gas, como son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos, ¿sí? Luego tenemos algunos elementos que existen existen en forma alotrópica, que tienen por supuesto diferentes características, ¿sí? Los alótropos son aquellos que están formados por el mismo elemento pero en diferentes proporciones, como por ejemplo el oxígeno, que tiene dos átomos de oxígeno en su molécula, el ozono, que también está formado solo por oxígeno, pero que tiene tres átomos de oxígeno en su molécula y tienen características totalmente diferentes. Lo mismo podemos hablar del grafito y el carbono, que en este caso tienen disposiciones totalmente diferentes, estructuras totalmente diferentes en su disposición entre los eh, átomos, que son carbono. Lo mismo el fósforo, ¿sí? El blanco y el rojo. Entonces, ¿qué son los alótropos? Son diferentes formas de un mismo elemento, pero eh, que están en el mismo estado físico, es decir, puede estar en estado gaseoso, en estado sólido o líquido, pero que tienen comportamientos diferentes químicamente y también físicos. Bueno, ¿y qué es un compuesto físico? El compuesto físico es una sustancia integrada por dos o más elementos químicos diferentes en una proporción determinada. Es decir, que una molécula puede estar formada por el mismo elemento, o sea, una molécula está formada por dos o más átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Cuando son conformados por diferentes elementos en proporciones determinadas, llamamos compuesto químico, ¿sí? Y de acuerdo al entrelazamiento que tienen las moléculas, al entrelazamiento de los átomos, podemos hablar de moléculas o podemos hablar de iones, ¿sí? Y entonces, como ya dijimos anteriormente, cuando hablamos de iones, hablamos de partículas que están cargadas eléctricamente, ya sea porque han perdido un electrón o dos electrones o tres electrones, llamamos cationes, o porque han ganado dos, uno, dos o más electrones, llamamos aniones. Estos pueden ser de un solo átomo o de más de un átomo. Cuando son más de un átomo llamamos polianiones.
Y eso es todo, chicos, con respecto a lo que es el átomo y a lo que es a lo que es la construcción de la tabla periódica. De acuerdo a esto, vamos a hacer ciertos ejercicios que se los voy a mandar y bueno, espero que les sirva la bibliografía.